bienvenidos a esta presentación. Yo soy la directora académica del Instituto de Estudios Riojanos y para mí, indudablemente, es una satisfacción presentar este número, este 175, de la revista Berceo. Me acompaña la directora y, bueno, como ya sabemos, la figura, en este caso, el tema es el profesor Gustavo Bueno. Quiero recordar, hablando de la revista Berceo, que su andadura comenzó allá por el año 1946, con lo cual nos encontramos ante una revista pues, con una solvencia demostrada en su recorrido, tanto histórico como calidad científica. Por otro lado, también en esta revista, como sabemos, pues, uno de sus objetivos es aportar diferentes conocimientos sobre la ciencia y la cultura riojanas. Como dice el prólogo de esta revista, de este monográfico, quizá con otras palabras, merecidísimo monográfico, merecido. Tenía que llegar la hora por parte del Instituto de Estudios Riojanos. Es decir, tenemos un monográfico in memoriam, que no aparece así, pero se sobreentiende, y que, por supuesto, no voy a hablar de todos los homenajes que ha recibido la persona que nos reúne, simplemente porque estamos aquí en La Rioja. Voy a citar en 1921 la medalla de oro en La Rioja, pero sí que quiero insistir de manera muy general en esta interesante y la palabra profunda quizá pueda resultar un poco superficial, ¿no? Y vaga este oxímoron, pero esta obra coral, que podría ser un monográfico en cuanto a un libro, pero que hemos tenido la suerte, y de verdad que lo digo coloquialmente y en el sentido real de la palabra, de que haya recaído en nuestra institución y concretamente en la revista que dirige María Díez Coronado. Un autor prolífico y que, por supuesto, suscita también prolíficas obras, prolíficos estudios. No quiero insistir en el contenido. A mí, como filóloga, me han llamado la atención en especial algunos artículos vinculados, evidentemente, a la lengua y luego algunos conceptos muy interesantes. Y ya, pues simplemente para concluir, pues quiero decir que este monográfico que presentamos cumple uno de los fines de nuestra institución, que, como ustedes bien saben, es preservar y difundir la cultura y la ciencia riojanas. Muchísimas gracias y cedo la palabra a la directora de la revista. Yo poco más voy a añadir todo lo que ha dicho la directora académica. Cierto y bien cierto, ¿verdad? El monográfico merecidísimo, y hemos tenido la gran buena suerte de que Pedro Santana quisiera hacerse cargo de la coordinación. Él se ha encargado de seleccionar, de elegir, de guiar, y en lugar de hablar yo del número y del contenido, voy a cederle la palabra para que nos comente un poco cuál fue el proceso, cuál ha sido el proceso y qué es lo que encontramos dentro de ella, antes de ya pasar a escuchar a los conferenciantes, que es lo que... Muchas gracias. Bien, por lo que yo sé, más o menos la génesis del asunto fue así. La iniciativa de este número parte del profesor David Alvar González, que, si no me equivoco, fue quien hizo llegar un comentario al Instituto de Estudios Riojanos en el sentido de lo apropiado que sería dedicar un número de Berceo pues, a un homenaje a la figura de Bueno. Demostró muy bien criterio y siempre, bueno, la directora y las demás personas que dirigen el IER, pues yo creo que aceptaron esto y con magnífico criterio. La directora María Díez Coronado, quizá con no tan buen criterio, me propuso que lo coordinara. Yo antes no, pero después de este número soy un gran partidario de la mano oculta, porque se ha coordinado solo, no he necesitado hacer nada, y realmente, pues además, con una institución como el IER, que tiene unos trabajadores que lo hacen todo, pues tengo que decir eso, que no he hecho nada. Es importante recalcar en cualquier caso que se trata de un número, como todos los de la revista, en que los artículos han sido evaluados convenientemente por los evaluadores siguiendo el procedimiento que hace al caso y que es de rigor. Se ha referido algo también, Aurora, a los contenidos de la revista. Efectivamente hay 13 artículos,
ese número está, digamos, en la franja más o menos adecuada para esta revista. Pero lo importante, más que el detalle ahora mismo, dar la nómina de los autores, que ustedes fácilmente podrán consultar y para posteriormente leer sus obras, pues lo que revela el hecho de que este número de la revista haya sido posible es no las obras que dejó Bueno, sino los discípulos que dejó, porque este número es consecuencia, o dicho de otra manera, tiene como condición necesaria que Gustavo Bueno hubiera dejado tras sí una escuela potente y fecunda. Y esta es una muestra interesante, estupenda, pero solo una muestra de todo lo que estas personas, esta escuela, produce, lleva produciendo muchos años y parece, diría yo, que a un ritmo creciente. Es decir, esto habla de perdurar, de cómo ha perdurado y perdura la obra de Gustavo Bueno. Muy conocido, sin duda, por intervenciones, creo que es la palabra exacta que utilizaba antes Aurora, superficiales, si queremos, en el sentido, cuando se habla de Aristóteles, exotéricas con X, y es más conocida así, pero hay obras de escuela, obras de filosofía académica que realmente, sin estar desconectados de todo lo demás, se plasman ahí. Cuando se hizo el número, pareció conveniente completar o dar sentido a su presentación con un acto como este, en el que dos de entre los mejores conocedores de la obra de Gustavo Bueno nos hablasen algo de él en intervenciones quizá de un formato un tanto inusual, dos intervenciones breves que en conjunto alcanzarían la duración de una conferencia habitual, que atendiesen, y esto también ha sido casi iniciativa de cada uno de ellos, dos aspectos distintos pero complementarios y de interés para todo el mundo. En primer lugar, Gustavo Bueno Sánchez, profesor de filosofía, hijo, como es sabido, del filósofo, presidente de la fundación, o del patronato de la Fundación Gustavo Bueno, nos hablará de Gustavo Bueno y La Rioja. En segundo lugar, David Álvar González, como Gustavo, profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo, nos hablará de un capítulo importante, de una parte importante de la obra de Gustavo Bueno, su filosofía de la ciencia, la teoría del cierre categorial, y esto será para algunos de los aquí presentes seguramente una visión más o menos nueva de algo que conocen, y para otros será también pues una buena introducción a una parte de la obra de Gustavo Bueno que tiene mucho interés. Creo que el orden que está en los carteles es que primero Gustavo y después David, y procedemos de esa manera. Pues cuando quieras. Pues muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos ustedes y al IER por la invitación y fundamentalmente por la decisión de organizar este número monográfico que ha quedado tan magnífico y tan estupendo, y que yo he visto ahora por primera vez. Que yo me invitaron, me parece, a colaborar o mandaron algo, pero como es natural, pasé olímpicamente del asunto y entonces ahora me estoy enterando del número, lo cual no quiere decir que no le dé importancia, sino que no quería intervenir para nada en él. Se me ocurre que entonces, pues cuando Pedro dijo hablar de algo, pues digo, pues bueno, pues hacer una glosa sobre Gustavo Bueno y La Rioja, o los vínculos pasados, presentes y del porvenir que nos vinculan con La Rioja. Porque, aunque la mayor parte de la carrera académica Bueno la llevó a cabo en Oviedo, en Asturias siempre fue visto como riojano. Es decir, el calificativo era filósofo riojano marxista. Eso era, que tiene su malevolencia, porque al decir marxista, decir malo, y riojano, pues era exógeno. Y de hecho, pues esta mañana busqué en Google
Gustavo Bueno riojano, entre comillas, o sea, la secuencia entera, y aparece 26.600 veces, y Gustavo Bueno asturiano aparece 59.200, y Gustavo Bueno español 488.000. Pero si buscamos riojano suelto en Google y asturiano suelto en Google y español suelto en Google y hacemos el porcentaje, pues el 1,07% de las veces que aparece riojano en Google pues está vinculado con... y asturiano es el 0,6%, o sea que hay una... proporcionalmente al volumen de... realmente existente de la documentación, pues que eso está señalado. Así. El vínculo de Bueno con La Rioja, pues obviamente nació en Santo Domingo de la Calzada y está enterrado en Santo Domingo de la Calzada, y en Santo Domingo de la Calzada la Fundación Gustavo Bueno hoy pues es propietaria del edificio que hace 100 y poco años pues Santos Bueno Roques, que había nacido en Calahorra y que es mi bisabuelo, compró o mejor dicho, alquiló, lo compraron unos años después, para poner la consulta de médico. Este Santos Bueno pues era hijo de un comandante y era carlista, y luchó en las guerras carlistas, y entonces pues... y su hijo Gustavo Bueno Arnedillo fue también médico, como antes de casarse estuvo por México una temporada y luego pues, volvió y se asentó ya en Santo Domingo de la Calzada, donde los Santos Bueno se había casado, o sea, su madre era de los Roqueses, que es una familia de organeros que estaban asentados en Santo Domingo pues por la existencia de la catedral, etcétera, etcétera. Y entonces, digamos, pues que es la evolución pues de un bisabuelo militar carlista, el abuelo de Bueno, pues médico, su padre médico, pues, y entonces ya el hijo sale filósofo, pues es casi en puro determinismo. Y yo soy un hijo, no soy uno de los 5 hijos, soy el más viejo, el mayor, y hábilmente determinado familiarmente pues para seguir el asunto, porque en realidad pues yo he cumplido también casi funciones pues como de secretario de Bueno desde que cumplí los 18 años, porque Bueno tuvo una peculiaridad, y es que yo creo que se pondría un par de horas en su vida a la máquina de escribir. Él escribía siempre a mano y dictaba, ¿eh? Y entonces, pues, eso también le permitía seguramente escribir más, y sobre todo cuando ya los ordenadores permitieron que los textos no hubiera que cuidarlos tanto porque había que mecanografiarlos y ya se debía corregir lo menos posible, porque si no las imprentas protestaban. Cuando los ordenadores ya permitieron pues hacer sucesivos borradores, añadidos e insertos, pues eso, aquello ya fue el no va más. Al punto de que ahora en la Fundación Gustavo Bueno, pues que la Fundación Gustavo Bueno, les digo, se creó hace 20 años, en vida. El nombre de Fundación Gustavo Bueno es tanto por Gustavo Bueno Arnedillo, por mi abuelo, porque la fundación tenía uno de los objetivos, pues mantener la casa familiar en una institución que estuviera por encima de las contingencias que suceden en cualquier familia a medida que se van sucediendo las generaciones, y quedara institucionalizada. Y cuando se constituyó la fundación hace 20 años, pues se menciona su interés por las cuestiones biológico-médicas, en recuerdo de Bueno Arnedillo, y de las cuestiones filosóficas, en recuerdo de Bueno Martínez, filosóficas en general, y en particular en lengua española, y en especial vinculadas con el materialismo filosófico, aunque nuestros intereses son abiertos. Y, por ejemplo, para los que no lo conozcan, pues nosotros mantenemos una página que es filosofía.org, que
que es pues de los sitios así de depósitos de información filosófica muy incompletos, pero que tienen muchísimos contenidos y que estamos recibiendo ahora unos 30.000 usuarios diarios que conectan con Arsis en Logroño, y desde donde más conectan. España está en el cuarto lugar, es decir, que es México, por supuesto, pero en proporción a la población conectan más desde Colombia, por ejemplo, que desde España, y en proporción también más desde Perú que desde España, y en números absolutos, pero bueno, eso es la realidad de las cosas. Entonces, bueno, efectivamente, buena parte de su obra la escribió en La Rioja, en Santo Domingo de la Calzada, donde pues hemos pasado todos los veranos pues un mes como mínimo, y entonces pues era el momento en el que fundamentalmente pues podía aprovechar para escribir muchas cosas, y algunos de los textos de Bueno están directamente relacionados pues con asuntos que tienen que ver pues con el Camino de Santiago, con asuntos relacionados con La Rioja, aunque, como es natural, el interés de la obra de Bueno y de los resultados de lo que hizo, pues en realidad son universales, y no tiene sentido circunscribirlo a ningún localismo, aunque sean los cánceres por los que atravesamos. Bueno publicó muchos textos, pero también, claro, tuvo la suerte de, pues, en los últimos 15 años de su vida, pues llegar a poder entrar en el universo mediático de los vídeos y de estas cosas, con lo cual de Bueno se conservan textos, libros, pero también se conservan grabaciones de conferencias y bastantes horas de vídeo, y un número bastante elevado de obras manuscritas que están sin publicar y que estamos ordenando todos esos materiales, porque eso será una labor de mucho tiempo. El primer volumen de las obras completas lo presentamos dentro de un mes, el día 12 de abril, que inauguramos nuestros 25 encuentros anuales que hacemos de filosofía, que este año es sobre nación y nacionalismo, y este primer volumen pues es la reedición del libro España frente a Europa, que Bueno publicó hace 20 años, que hubo 3 ediciones entonces y que estaba muy agotado, al punto de que algunos libreros piden hasta 300 euros por internet por un ejemplar, pues una verdadera chaladura, pero bueno, ya dentro de un mes se termina esa carestía bibliográfica en vegetal, aunque el libro está digitalizado, está en PDF, en abierto, en internet, pero vamos, hay fetichistas todavía del material corpóreo en soporte vegetal, pues ¿qué se le va a hacer? Hay que atenderlos. Y tenemos la intención de publicar como 4 volúmenes al año, pero calculamos que serán pues unos 40 volúmenes lo que van a ocupar las obras, que sí que es una tarea de mucho tiempo. En ese sentido, en la Fundación Gustavo Bueno, por definición, es una fundación de ámbito nacional que especialmente debe desarrollar sus actividades en Asturias y en La Rioja, así está definido. Y en Santo Domingo de la Calzada venimos realizando, organizados por Pedro Santana y con la colaboración de la Universidad de La Rioja y el auspicio del Ayuntamiento de Santo Domingo, pues unos cursos de verano, pues que el año pasado hicimos, no me acuerdo qué edición fue, el año pasado fue la 15 ya, Sí, empezamos en el 2004 la globalización, y hemos
televisión, España, la filosofía de la ciencia de Gustavo Bueno, el periodismo, filosofía de la ciudad, la música, guerra y democracia, y el año pasado literatura y materialismo filosófico. Y este año pues ya está organizándose este curso. Este es un curso que está asentado y estos cursos tienen la importancia, tanto los cursos de verano de Santo Domingo como los encuentros que hacemos en Semana Santa, que llevan por 25 años, de que cada año cambiamos de asunto y han servido un poco para espolear el tener que tratar a todo el entorno que está en el contexto del materialismo filosófico, pues de los asuntos más variados. Como pueden entender, pues en estos 40 años, pues las distintas oleadas y tales como lo llamamos, de personas que se han interesado por el materialismo filosófico, pues han ido evolucionando de unas maneras y de otras. Sí que la desaparición física de Bueno en 2016, pues marcó determinadas crisis en algunos, etcétera, etcétera, pero que sí, el asunto está institucionalmente encarrilado y así esperamos que se mantenga. La intención de la Fundación Gustavo Bueno es procurar asentar la actividad estable en La Rioja, y de hecho hay un proyecto que lleva dándosele vueltas ya varios años, pero que no es tan sencillo de poner en marcha, que tiene interés el Ayuntamiento de Santo Domingo, que se han tocado otras instituciones, de organizar un instituto universitario Gustavo Bueno, pero en realidad pues esos son estructuras que exigen una gran articulación de las instancias políticas, y eso es algo que no es nada sencillo de encontrar en una situación tan inestable como la que atraviesa la nación española en nuestros días. Pero tampoco hay prisa, es decir, claro, puede parecer que lo que yo les digo pues está sesgado pues por la cercanía familiar o lo que sea, pero no, es decir que vamos, pueden creerme que les hablo con absoluta objetividad, en el sentido de que sí que nos está sorprendiendo en los últimos años, y sobre todo no a través de la vía académica, porque digamos el bloqueo sistemático académico y el propio gremialismo determina una ignorancia y un desconocimiento de la obra de Bueno, sistemática, pero es parte pero eso es normal en todas las dialécticas de una obra sistemático-filosófica, pero sin embargo nuevas generaciones y personas aisladas que van conociendo la obra de Bueno, fundamentalmente acercándose a través de internet, de vídeos, etcétera, en distintos lugares, fundamentalmente del mundo de habla española, como es natural, porque las traducciones de Bueno hoy por hoy a otras lenguas pues es mínima, pues hay un librito en inglés, unos artículos en francés, un libro que es España no es un mito, que está traducido al chino por interés de los chinos, ellos sabrán por qué les interesó, y ahora en un par de meses vamos a sacar el mito de la felicidad traducido al inglés, pero no es sencillo o tardará muchas décadas si llega a penetrar pues el sistema filosófico de Bueno en otras lenguas. Pero en el ámbito de la lengua española, que nosotros cultivamos especialmente, pues sí que les puedo asegurar que hay un creciente interés, que no lo buscamos nosotros, porque nosotros nunca hemos favorecido ningún concurso ni ningún estudio que tenga que ver con la obra de Bueno, que eso pues no tiene sentido, porque no tiene sentido llenarte de basura mercenaria interesada. Y entonces, en ese sentido, esta revista, el número de Berceo, pues yo creo que hay que entenderlo como un hito interesante
que prueba un interés institucional por parte de una de las instituciones más prestigiosas de La Rioja, de reconocimiento por la obra de Bueno, pero más que in memoriam, como prueba de una realidad que está viva y que está por desarrollarse, porque también es verdad que la mayor parte de la obra de Bueno es muy desconocida, incluso por muchos de los que se presentan como seguidores, que en realidad suelen ser seguidores de una parte muy parcial y que les interesa pues el bueno teórico de la ciencia o el bueno teórico de la filosofía política que tiene que ver con determinadas cosas, o de la filosofía de la religión, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me sorprende muchas veces pues ver eso, el desconocimiento por parte de muchas personas que dominan muy bien una parte. ¿Por qué? Pues porque vivimos en tiempos de saberes particulares específicos y entonces no es sencillo tampoco, hay que estudiar mucho pues para acercarse a la complejidad del sistema del materialismo filosófico. Y entonces termino pues deseando que la presencia de Bueno en La Rioja se asiente y se consolide, y por nuestra parte estaremos siempre dispuestos a la mejor y a la mayor colaboración. Gracias. ¿Hay tiempo para una pregunta? Sí, claro. Quería preguntarte si Gustavo Bueno nació en el 24. Sí. Claro, él haría la carrera en plena posguerra española, ¿no? En los años 40 o así. En Zaragoza. Zaragoza, ¿no? ¿Quién en aquella época fue su mentor? O cómo llegó en aquel contexto, supongo, bueno, que lo imaginamos opresivo, cómo pudo desarrollar o cómo se envenenó, en el buen sentido de la palabra, sí, ¿no? Cómo fue a favor de una corriente del materialismo filosófico que parecía en aquella época pues tan exotérica, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, estaba determinado por su entorno familiar. O sea, mi abuelo, Gustavo Bueno Arnedillo, que estuvo en México, es autor de 3 libros que se titulan, era un médico con intereses filosóficos, católico, y publicó 3 libros que se titulan Evolucionismo y Resurrección, De la fuerza a la razón, y algo así, la lucha contra el cáncer y la lucha por la vida, algo así. Bueno, 3 títulos, publicados en el año 26, 28 y tal, impresos en Zaragoza, que era donde él estaba, el médico Santo Domingo, pero seguramente pues era donde se podían hacer esas cosas. Y entonces son libros de filosofía, y mi abuelo tenía en la casa de Santo Domingo pues algunos libros de aquellos más o menos de lecturas no recomendables, volterianas o lo que fuera, y entonces Bueno joven se interesó por estas cosas, tuvo suerte, por decirlo así, de que el mismo día que empezó la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre del 39, pues tuvo un accidente de bicicleta y se clavó, bueno, tuvo que quedarse como 7 meses en la cama, que estuvo a punto de morirse con unas infecciones, pero eso le dio tiempo para leer un montón de tiempo y de manera que y luego hay un personaje que es un tío, que es el tío Leoncio, que era capellán castrense en Zaragoza, y entonces Bueno se fue a estudiar a Zaragoza. La familia quería que estudiara Derecho y él hizo Derecho y Filosofía y Letras. Y en Zaragoza fue compañero de pupitre de Fernando Lázaro Carreter, que luego fue presidente de la Academia, y de Félix Monge, que fue catedrático en Zaragoza y que todavía vive, aunque creo que está muy estropeado.
Y ahí su profesor fue Eugenio Frutos Cortés, o sea, el profesor de referencia fue Eugenio Frutos, y efectivamente el contexto de la Universidad de Zaragoza antes del 45, antes de la pérdida de Alemania, es un contexto pues, donde era el dominio de la filosofía alemana, con un profesor de alemán que era de las SS, y donde se estaba al tanto, como es natural, de toda la filosofía alemana, que era la que mandaba en aquel momento, Heidegger, tal. Y sí que, bueno, comenta que para él fue determinante la pérdida de Alemania, que dice que aquello hacía dudar, o sea, de la potencia efectiva de la filosofía alemana si Alemania había perdido la guerra. Claro, bueno, nunca estudió, como era muy frecuente en los profesores de filosofía entonces, que casi todos procedían de ambientes clericales, ¿no? Que él nunca tuvo contacto con ambientes clericales, y de Zaragoza, pues la especialidad la hizo en Madrid, y luego fue becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas junto con Lázaro, y los dos marcharon a Salamanca a la vez. Lázaro sacó la cátedra antes, bueno, sacó la de instituto muy pronto, con 24 años, entonces ya se afincaron en Salamanca, y entonces, después de una actividad bastante activa en los años 50 en Salamanca, cuando saca la cátedra en Oviedo en el año 60, que comparativamente fue muy tardío para los de su generación, sus compañeros de curso se hicieron catedráticos en aquellos años en los 50, pero porque estaban vinculados a los jesuitas, o estaban vinculados a tal, que bueno, iba ya por libre, digamos. Y entonces, cuando llega a Oviedo, del 60 al 70, no escribe nada. Lo pasa estudiando, toma contacto con otra realidad ideológica, política, etcétera, y de hecho, el libro fundamental del inicio del materialismo filosófico, pues, es Ensayos materialistas del año 72 o 73, 72, y Ensayos materialistas es un intento de incorporación, pero también de destrucción del diamat, del materialismo dialéctico soviético. Es una crítica feroz a la filosofía materialista oficial emitida como papilla por la Unión Soviética. Claro, en el año 72, que todavía faltaban, pues nadie sabía que la Unión Soviética se iba a caer en el año 90, y en el 72 menos todavía, que en plena Guerra Fría, y entonces aquel libro fue publicado, curiosamente, por la editorial Taurus, que era una editorial católica entonces, y sin duda aquella publicación, un poco anómala en el contexto del franquismo, pero desde el punto de vista del franquismo sí que tenía un componente favorable a la Guerra Fría, porque era un libro contra la filosofía de la Unión Soviética. Claro, esa situación determinó pues y bueno, obviamente tuvo la suerte también de la libertad que te ofrecía una cátedra en aquellos momentos, donde no había tantos condicionantes académicos como hay hoy. No hay que olvidar que, por ejemplo, los departamentos universitarios se crean en el año 65 y no se cuajan hasta que empiezan las áreas de conocimiento y tal, ya en el 83. Es decir, un catedrático de universidad podía decir lo que le diera la gana, y por ejemplo en la biblioteca de la Universidad de Oviedo había libertad para recibir todos los libros habidos y por haber. De hecho, cuando en el 93 o 94 fuimos a Cuba, unos cuantos profesores, pues era sorprendente cómo los cubanos en los años 60 y 70 habían estado estudiando la historia de la filosofía de Julián Marías, mientras que en esos años en España se estudiaba el Linnich, las versiones soviéticas de las bibliografías mexicanas de la bibliografía soviética. Es decir, eran unas cuestiones que la simplificación luego de la brocha gorda de las reconstrucciones de estas cosas cambian mucho. Y entonces, pero volviendo a tu pregunta, el personaje que más influyó en ese momento fue Eugenio Frutos Cortés, que seguramente con el que tuvo siempre una relación de mucho respeto, aunque estaban en las antípodas, pero fundamentalmente seguramente le dio el ánimo o el impulso para ir por libre, como así fue todo el tiempo. Pues
te toca. Si no hay manos, efectivamente te toca. Muy bien. Buenas tardes. En primer lugar, como es obligado, pues, bueno, yo quiero dar las gracias porque para mí es un honor estar aquí hablándoles a ustedes en este contexto, y también quiero aprovechar para dar las gracias personalmente al Instituto de Estudios Riojanos por haber atendido aquella carta que yo les escribí proponiéndoles la publicación de un número monográfico a don Gustavo Bueno. El sentido de mi intervención aquí hoy, y ya lo advierto para un poco solicitar su paciencia, yo voy a hablarles de filosofía. Entonces, voy a hablarles de una parte de la filosofía de Gustavo Bueno, que es, yo creo, la más importante de su sistema, que es no la más importante a lo mejor desde el punto de vista de su influencia, porque pues por lo que sea hay más público, por ejemplo, que se interesa más por las cuestiones de política o de ética o lo que fuera que por estas cuestiones. Pero sí es la más importante desde el punto de vista, diríamos, estructural del sistema, porque, como voy a intentar explicar, conforma el núcleo del sistema tanto en sentido de su génesis como de su propia estructura, como vamos a ver. Y eso es la teoría del cierre categorial. La teoría del cierre categorial no es fácil de explicar en media hora, pero lo voy a intentar. Y creo que en media hora, aunque no se puede, por supuesto, entender del todo, pero se puede tener una idea bastante precisa de lo que es, y esta es mi contribución realmente en este acto, espero. Bien. Porque además no es fácil encontrar personas que entiendan esto bien, ya se lo digo de entrada. Hay muchas personas que hablan que están hablando o incluso escribiendo de la teoría del cierre categorial y que dicen muchos disparates. Entonces, por eso he escogido yo este tema, porque me parece que es urgente dar una visión un poco más cuidadosa y menos plagada de errores. Bien. Bueno, Gustavo Bueno. Otra cosa, digo, para que entiendan un poco la música de lo que voy a decir, que acompaña a la letra. Yo creo que Gustavo Bueno es un valor en alza, claramente. Y además va a subir de cotización ahora que está muerto, seguro. Porque el hecho de que estuviera vivo dificultaba bastante las cosas. Entonces, porque era muy polémico, y no le importaba crearse enemigos, etcétera, y entonces yo creo que ahora que él no está, lamentando mucho por supuesto que no esté, pero no hay adversidad que en sinecura no se trueque, y no hay mal que por bien no venga, y entonces quiero decir, eso tiene también ventajas a su vez. La ventaja es que él, que era un hombre muy pasional y que no tenía pelos en la lengua, pues eso también a veces hacía que produjera cierto rechazo o lo que fuera, y muchos odios, etcétera, y eso pues complicaba a veces las cosas. Y sobre todo porque hay un núcleo de gente muy importante, y aquí en la revista se ve, pero vamos, lo de la revista es una muestra que es un fractal, porque cuando Pedro Santana y yo pensamos a quién invitar, pues salía una lista que era como 4 veces esa. Luego hubo que ir quitando porque no podía ser tanto, porque hay realmente mucha gente en todo el mundo de habla hispana trabajando desde las... Piensen que Gustavo Bueno tiene decenas de miles de seguidores en la red. En Google Académico, en el académico, no en el normal, tiene más de 4.000 citas, tiene un índice H30, que eso en un filósofo es astronómico. Y
La obra Teoría del cierre categorial, que es una obra en 5 tomos con 1400 páginas, una obra aridísima de leer, etcétera, etcétera, aparece citada en Google Académico cerca de 200 veces. O sea que eso son en el mundo de la filosofía, eso son cifras muy importantes, no solo a nivel de habla hispana, sino incluso en el ámbito internacional. Bien. Y el cierre categorial tiene mucha importancia en la filosofía de Bueno, en su génesis, porque yo creo que, aunque esa obra, efectivamente, los ensayos materialistas son del 72, pero el ensayo sobre la categoría de economía política es del 70, y ahí es la primera vez que aparece formulada la teoría del cierre. Y la teoría del cierre ordena todo el sistema desde dentro, vamos, de una manera que es impresionante. Porque la teoría del cierre es la teoría que nos dice qué es verdad y qué no es verdad. Y claro, esto es una cuestión muy central en cualquier filosofía, y nos dice qué son las verdades científicas, que las verdades científicas, vamos a decir, las verdades científicas ocupan hoy el lugar que en la filosofía medieval ocupaban las verdades de la fe. Es decir, las verdades científicas son las cosas de las que no se puede dudar. Sencillamente son el punto de partida para cualquier cosa que se quiera discutir. Y entonces eso es muy importante porque no se puede hacer filosofía ni pensamiento de espaldas a la ciencia. Pero a la vez es muy complicado porque exige saber exactamente qué es una ciencia, y qué cosas son ciencia y qué cosas no son ciencia. Porque los científicos, en el 80% de lo que hablan, no están haciendo ciencia. O sea que lo que dice un científico no es inmediatamente ciencia porque lo diga un científico, sino que es ciencia por otras razones estructurales de cómo está construido. Entonces es muy importante es muy importante para poder filtrar lo que dicen los científicos, y no creérselo todo como ciencia. Esa es la cuestión. Y esto para una filosofía es fundamental porque es la base sobre la que está construido todo lo demás. Y es muy difícil, realmente es muy difícil porque hay que tener una idea de ciencia, hay que tener una filosofía de la ciencia, hay que tener una idea de la verdad científica, y luego hay que saber mucha ciencia para discernir, para poder comparar y discernir cuando lo que dice cuando un científico habla como científico, y cuando habla, pues porque sencillamente habla porque es una persona normal, un ciudadano, etcétera, y habla y dice cosas y a su vez tiene ideas y cosmovisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo parecido, siguiendo con ese símil que acabo de hacer, que no es lo mismo cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, inspirado por el Espíritu Santo, que cuando habla normal. Pues con los científicos pasa lo mismo, no es lo mismo cuando están haciendo ciencia de verdad, que cuando hablan, pues porque hablan de muchas cosas y porque los científicos, después de todo, son personas normales y corrientes y que también se les ocurren ideas así espontáneas, y son filósofos espontáneos, lo cual quiere decir filósofos malos, normalmente. O sea que como filósofos son malos. Como científicos, pues sabrán de lo que sepan, si es que saben de algo. Entonces, esto, como digo, es una idea nuclear en cualquier sistema filosófico del presente. Cualquier sistema filosófico del presente tiene que discutir qué es la ciencia. Y tiene que tener una teoría sobre qué es la ciencia. Y otra de las cuestiones centrales que aquí es que no hay, aparte de la teoría de Bueno, no hay ninguna otra teoría materialista de la ciencia. Bueno ha sido el primero que ha tenido el acierto de construir una teoría de la ciencia materialista, es decir, desde principios materialistas. Y esto también es una novedad muy grande. Además, Bueno se ha encontrado con un panorama de las ciencias de los 2 últimos siglos, pues en donde ha habido muchas novedades y muchos cambios, y no ha habido filósofos que hayan sabido adecuadamente, diríamos, incorporar todas esas novedades y todos esos cambios en su filosofía. Bueno decía siempre que él no leía filosofía. El 90% de las cosas que leía eran cosas que tenían que ver pues con el mundo,
Y leer sobre cosas del mundo es leer sobre la ciencia, porque es la ciencia en gran medida a la que nos organiza y nos da cuenta de lo que existe en el mundo en este momento. Bien, entonces esa es la teoría del cierre categorial. La teoría del cierre categorial yo les aseguro, se va a hablar durante siglos. Eso es evidente. Quiero decir que eso no tengan la menor duda. Vamos, absolutamente la menor duda. Y se va a hablar en español, y se va a hablar en inglés, y se va a hablar en chino, eso seguro, porque es que es imposible que no se... Es imposible ahora hacer una filosofía de la ciencia sin pasar por esto. Prácticamente es imposible. Por razones estructurales, porque hay que... Incluso aunque sea para negarla o lo que sea, pero la hay que discutir. Está ahí, hay 15, 20 tesis doctorales hechas de análisis noseológicos de las ciencias, desde la teoría del cierre categorial. Hay un montón de gente trabajando desde esta teoría, mejor o peor, pero lo hacen. Y esto, vamos, no es imposible. Quiero decir, con el volumen que ya tiene ahora mismo en Internet, es imposible que eso no fructifique o desaparezca. Eso va a crecer seguro. Lo digo porque ustedes están en... Es como quien tiene un monumento, qué sé yo, una catedral o un palacio, lo que fuera. Ustedes tienen aquí a Gustavo Bueno, esto es un valor para el futuro, y yo lo que vengo aquí a decirles es: apuesten por esto, porque esto es una apuesta segura, absolutamente segura. Absolutamente segura. O sea que ahora mismo Gustavo Bueno pone a La Rioja en el mundo. Fíjense bien, es uno de los valores que tienen ustedes en La Rioja, para que de La Rioja se hable en el mundo, no solamente aquí en unos kilómetros a la redonda. Eso ténganlo absolutamente claro, porque esto no puede más que crecer, es imposible, porque es algo que efectivamente tiene una importancia dentro de la historia de la filosofía y de la filosofía contemporánea, que es imposible que pase desapercibido, y que es que de hecho ya no está pasando desapercibido. Quiero decir que estas cifras que estoy dando, de citas, etcétera, etcétera, y esto es de una teoría que es de antes de ayer. O sea y esto va a seguir creciendo, vamos, pero absolutamente sin ninguna duda. Bien. Y lo que decía también Gustavo, que bueno, hay muchos seguidores de Gustavo Bueno que no controlan parte del sistema o lo que fuera. Efectivamente los hay, pero eso es justo una crisis de crecimiento, es porque hay demasiada gente interesada en esto, y entonces, pues claro, bueno, hay gente con un nivel mejor y con un nivel peor y más o menos desigual, pero también hay gente que conoce las cosas de verdad por dentro, en serio. Bien. Bueno, pues entonces yo ahora, solamente dicho esto, que es como la introducción para vamos a asegurarles que esta apuesta es una apuesta acertada, y que desde La Rioja ustedes tienen aquí algo que pueden poner en valor, y que, ya digo, sitúa a La Rioja en el mundo académico, no solo español, sino inglés, y esto irá creciendo, como digo, porque es imparable. Entonces voy a intentar explicarles lo que es el cierre categorial, porque, ya digo, es una teoría que no es sencilla, pero que también se puede hacer una aproximación pues más o menos breve de lo que significa, para tener una idea que, aunque no sea muy completa, por lo menos sea correcta. Esa es la cuestión, que no sea completa, pero que sea correcta. Bueno, la teoría del cierre categorial tiene que ver con explicar qué es una ciencia y explicar qué es una verdad científica. Bien. Las verdades científicas no son como las verdades del sentido común. En las verdades del sentido común, una persona, cuando dice una verdad, pues normalmente es porque lo que dice se ajusta a lo que hace. Entonces, si yo digo, mañana a las 12 estaré en el Odeón, eso es verdad si yo mañana efectivamente a las 12 estoy. Entonces, hay un ajuste entre la conducta verbal y la conducta no verbal. Más o menos eso es lo que entendemos cuando un testigo en un juicio dice la verdad, es porque está ajustada su conducta verbal, pues con lo que ese testigo hizo o vio o lo que fuera.
Pero esa idea de verdad no se puede aplicar a la ciencia. Y no se puede aplicar a la ciencia porque, salvo que pensemos que el mundo lo hizo Dios, en cuyo caso Dios habría hecho el mundo y nosotros nos estaríamos adecuando estaríamos haciendo una especie de ingeniería inversa, es como los ingenieros inversos que a partir de la máquina hecha tienen que sacar los planos. Bien. Si el mundo lo hubiera hecho Dios, la ciencia sería ingeniería inversa. Nosotros tenemos la obra y tenemos que sacar los planos. Pero para los materialistas el mundo no lo hizo Dios. Y entonces ese esquema no vale. No vale porque no hay un demiurgo que haya hecho el mundo y entonces la ciencia no consiste en entender la mente de Dios, porque no hay Dios. Y entonces, ¿qué significa la verdad científica? Ese es el problema. Este es un problema pero que muy difícil de tratar. Porque ya digo, la palabra verdad significa cosas distintas cuando se aplica al sentido común o a esos ejemplos que poníamos antes, que cuando se aplica a la ciencia. Bien. Y entonces, y luego por otro lado, y aquí es donde viene la teoría del cierre categorial. La teoría del cierre categorial lo primero que dice es que para que haya ciencia y verdad científica tiene que haber un cierre operatorio. Un cierre operatorio, esa es la parte fácil de entender. La parte fácil de la teoría del cierre. Un cierre operatorio es una cosa muy sencilla. Si yo cojo los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, y la operación suma, si yo sumo dos números naturales, me sale un número natural. Eso es un cierre. Es decir, que es una operación que está cerrada dentro de un conjunto, porque yo cojo elementos de ese conjunto y me salen cosas de ese conjunto. La operación es abierta cuando me saca del conjunto. Si yo, por ejemplo, cojo la operación restar, 2 menos 1, 1, hasta ahí va bien. 3 menos 2, 1, hasta ahí va bien. Pero como el minuendo sea mayor, ya la fastidié, porque yo digo 4 menos 5 menos 1. Y menos 1 ya no es un número natural, ya no es positivo, es negativo. Entonces eso ya me saca fuera del conjunto. Pues este concepto, que es un concepto matemático, bueno, lo generaliza y lo aplica a todas las ciencias. Si yo, por ejemplo, cojo elementos químicos de la tabla periódica y opero con ellos, los transformo, los caliento, los mezclo, los junto, los decanto, los separo, los destilo, lo que fuera, pues me van a salir compuestos que están hechos de esos mismos elementos. Y entonces se produce un cierre operatorio. Es decir, manejando elementos químicos con las operaciones de la química clásica, pues no me sale un elefante, que es un elemento de la biología. Me salen pues sustancias químicas y compuestos químicos que yo resuelvo en los mismos elementos de la tabla periódica. Ese es un cierre operatorio. Entonces, todas las ciencias tienen un cierre operatorio. Y eso es muy importante porque la verdad científica tiene que estar dentro de ese cierre. No hay verdad científica fuera, por ahí flotando. No. Tiene que estar dentro de un cierre operatorio. Esa es la primera característica. Y en ese cierre operatorio, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que yo voy transformando cosas, voy transformando, por ejemplo, unas sustancias en otras, unos compuestos en otros, etcétera, etcétera. Y en esas transformaciones, en esas operaciones, pues voy logrando como detectar invariantes de las operaciones. Voy detectando invariantes de las operaciones. Y esas invariantes, pues por ejemplo, en el caso de la química clásica, pues son los elementos químicos. Los elementos químicos son las invariantes de las operaciones de la química clásica. En otros contextos, en el campo de la astronomía, pues las invariantes vienen dadas, pues por la coincidencia del lucero del alba con el lucero de la noche, porque es el mismo cuerpo, es Venus, etcétera. La coincidencia de las trayectorias, sus posiciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las leyes de Kepler son esas invariantes. Yo observo durante muchos años y de muchas maneras los movimientos de los planetas,
y luego ajusto esos movimientos en unas órbitas que son las invariantes de esos movimientos y que son teoremas. Los invariantes son los teoremas científicos. Los teoremas científicos son maneras de ajustar las operaciones y los fenómenos, esa es la cuestión. Bien. Y lo curioso de los teoremas científicos, y entonces la verdad no está en el ajuste entre la conducta verbal y la no verbal o cosas por el estilo, no, está en el ajuste de los fenómenos, ahí es donde radica la verdad. La verdad radica en que Kepler tiene una serie de observaciones que en principio parecen muy caóticas, etcétera, etcétera, no ajustan, las intenta ajustar primero con círculos, va probando cónicas, etcétera, etcétera, y acaban ajustando en elipses, de acuerdo con las famosas, la primera ley, la segunda, etcétera. Bien, y entonces ese es el ajuste. Ahí es donde está la verdad está en el ajuste entre unos fenómenos y otros. Y eso es lo que constituye los teoremas. Bien. Y la característica fundamental de esos teoremas, fíjense, es que esos teoremas son anantrópicos. Es decir, una vez que se construyen, son independientes del sujeto. Esa es la cuestión. Es decir, que los movimientos de los planetas, una vez que determinamos que siguen las leyes de Kepler o lo que fuera, bueno, pues eso no depende del sujeto. El sujeto construye el teorema, pero una vez que lo construye es como que quedara desplazado, centrifugado, queda expulsado del teorema. De tal manera entonces que la verdad científica no está ligada al sujeto como las verdades comunes, las verdades del sentido común, que siempre son verdades subjetuales porque van ligadas a sujetos, sino que es una verdad que una vez que se construye se sostiene sola, es como una especie de edificio. Es como al edificio, es como el arco románico, que para hacerlo necesitamos ponerle unos andamios, necesitamos ponerle ahí unas cosas de madera para ir sujetando las piedras, pero una vez que ponemos la piedra de en medio, pues entonces la piedra de en medio distribuye los esfuerzos por el arco, y entonces ya podemos quitar lo que tenemos y se sostiene. Eso es un poco así. Nosotros para hacer el teorema científico podemos hacer todas las chapuzas que queramos y poner todos los andamios, podemos hacer todo lo que queramos, todas las cosas más chapuceras, sucias que nos parezcan, pero una vez que el teorema está construido, el teorema marca unas relaciones muy sencillas que se sostienen solas. Esa es la cuestión. Bien. Esta es la parte fácil. Ahora llega la parte difícil. Que la parte difícil es la que tiene que ver no con la palabra cierre, sino con la palabra categorial. Bien. Pero que es la más importante realmente. Es la más importante. Porque cierres de estos operatorios más o menos los hay en las ciencias, pero también los hay en las artes, en las técnicas, etcétera, etcétera. Lo que ocurre con los cierres de las ciencias es que son anantrópicos, es decir, que no dependen del sujeto. No dependen del sujeto. Lo antrópico es lo que gira alrededor del hombre, y lo anantrópico es lo que no. Lo que podemos decir que está ahí independientemente de que esté el hombre o no esté el hombre, ¿no? Entonces, los cierres operatorios, cuando se dice que son cierres categoriales, ¿qué es lo que se está diciendo? Pues lo que se está diciendo es que son anantrópicos. Es decir, que nosotros no podemos hacer una ciencia donde nos dé la gana. No. No es decir, bueno, aquí hay un área tal, pues aplicamos el método científico y aparece una ciencia. No. Eso desgraciadamente no es así. ¿Y por qué? Porque las ciencias, nosotros no podemos, diríamos, diseñar el mapa de las ciencias. No. El mapa de las ciencias aparece, el mapa de las ciencias se impone al sujeto. El mapa de las ciencias, nosotros no podemos hacer una ciencia allí donde queramos. No. Llevamos 2 siglos intentando unificar la física y todavía tenemos 2 físicas. Y no es porque no se hayan hecho esfuerzos. No, es porque la realidad es así, sencillamente, es la cuestión. Llevamos mucho tiempo queriendo unificar la física con la biología y no se puede. Llevan muchos intentando, por ejemplo, hacer una sociología biológica, la sociobiología, reducir la sociología a biología, no se puede.
Si quisiéramos explicar por qué aparece el hombre o por qué aparece un elefante o una ameba desde las leyes de la física, no se puede. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que cada ciencia es autónoma, es independiente, tiene unos principios diferentes y no se reducen unas a otras. Esto, el ejemplo más proporcionado, aunque es muy alejado, pero se parece bastante, es lo que ocurre con los estados y las relaciones internacionales. Hay relaciones internacionales porque hay estados. No hay un estado de todos los estados. No hay un estado mundial. No lo puede haber, probablemente. Quizás si tuviéramos que enfrentarnos a los extraterrestres, entonces frente a un tercero, igual surgiría la solidaridad de un solo estado. Pero mientras estemos así sin extraterrestres, pues cada estado es soberano y se enfrenta a los otros estados y no hay un supraestado. No existe, Spinoza lo dice claramente en el Tratado Político, no puede haber un estado dentro de otro estado. El concepto de nación de naciones es un concepto, es como si dices nieve frita, es una cosa que no puede ser, porque la soberanía del Estado es una, y no se puede romper, porque si se rompe, sencillamente da lugar a dos estados, ya está, y se acabó el problema. Entonces, cada ciencia es soberana en su campo, y se enfrenta a otras, y entonces se marcan unas fronteras, pues lo mismo que se marcan las fronteras entre los estados. ¿Y quién las marca? Las marca, para decirlo así de una manera rápida, las marca el curso de la historia de las ciencias, es decir, es un resultado de nuestras operaciones. Realmente lo que ocurre es algo como esto, fíjense bien. Esto es otra también hay que pensar con analogías, sobre todo cuando estamos haciendo una cosa así tan resumida. Es como si, imagínense ustedes, cuando en la atmósfera, la atmósfera está cargada de humedad, muy cercano al punto de rocío, y de repente se sobrepasa el punto de rocío y la humedad se convierte en nubes, ¿no? Se convierte en nubes. Claro, si la atmósfera está muy quieta, esas nubes son estratos. Sencillamente se forma un estrato, pero si la atmósfera tiene movimientos por lo que sea, por el calentamiento diferencial del suelo o lo que fuera, pues entonces las nubes no son estratos, son cúmulos o lo que fuera, son cúmulos o cumulonimbos. Bueno, pues esta analogía pasémosla ahora al terreno de las operaciones. Nosotros estamos en un mundo, llevamos en el mundo, pongamos el Paleolítico, operando sobre cosas. Las cosas conforme operamos con ellas y las transformamos unas en otras, etcétera, etcétera, y las manipulamos y hacemos operaciones y transformaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando hacemos eso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que no se forman estratos. Es decir, la estructura de las operaciones no forma un cristal como pueda ser el cristal de carbono de un diamante, que es exactamente homogéneo en todas sus partes. No, lo que se forman son cúmulos operatorios, son como torbellinos operatorios, son como nubes operatorias, clústeres operatorios. Esos clústeres operatorios son las técnicas y las ciencias. Y entonces, cuando esas nubes operatorias dan lugares a verdades anantrópicas y a conjuntos de verdades anantrópicas, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que se forma una ciencia, esa es la cuestión, esa es la ciencia. Pero la ciencia no se forma donde nosotros la queramos formar, no, porque se forma como un resultado de las operaciones. Y el resultado de las operaciones no lo marcamos nosotros. Cuando nosotros juntamos ácido sulfúrico con hidróxido sódico, lo que sale es lo que tenga que salir, no lo dictamos nosotros. Lo que sale, lo que nos está mostrando es la estructura del mundo. Esa es la cuestión. Bien.
Y la siguiente cosa muy importante que hay que añadir es esta, que en el mundo en el que nosotros vivimos, de los 4 últimos siglos, desde la revolución científica del siglo XVII, bueno, pues, y desde luego en el último siglo, que es en el que está construida esta filosofía, hay que darse cuenta que una parte importantísima del mundo nuestro, no del de Platón, porque Platón vivía en otro mundo pues diferente, mucho más pequeño. Vivía en un mundo de fenómenos mucho más pequeño. Pero en nuestro mundo hay un porcentaje importantísimo. Yo no sabría poner el número, pero es importante y está creciendo imparablemente. Hay un porcentaje importante de lo que nosotros llamamos mundo, es decir, de las cosas que nos afectan y que controlamos y sobre las que actuamos, etcétera, etcétera, hay una parte importantísima de ese mundo que solo existe gracias a las ciencias. Es decir, que solo tenemos noticia de él, solo tenemos acceso a él gracias a las ciencias. Si, por ejemplo, ustedes piensan todo el mundo, pues por supuesto, de la biología microscópica, todo el mundo de la microfísica, todo el mundo de la macrofísica, todo el mundo del evolucionismo biológico, todo el mundo de la geología, todos esos mundos son mundos construidos exclusivamente como científicos, como anantrópicos y científicos. Es decir, no tenemos otra forma de llegar al átomo que con la teoría atómica, ni de llegar a los dinosaurios del Jurásico, si no es con la teoría de la evolución, y de llegar a los cuasares, a los objetos cuasiestelares, si no es con la teoría de Einstein, y etc. Si no, no se puede llegar, sencillamente. Ese mundo es un mundo al que solo se accede por la ciencia. Es un mundo construido, es un mundo... Vivimos en un mundo hiperrealista, es decir, en donde hay mucha más realidad de la que aparece a los sentidos, y toda esa realidad que no aparece a los sentidos y que sin embargo está ahí, existe, nos determina, hace que estemos sanos o que estemos enfermos, nos permite comunicarnos por medios inalámbricos o tantas otras cosas, toda esa realidad que está ahí y que no se ve, a toda esa realidad se accede por la ciencia. No hay otra manera de acceder. Bien. Y eso es muy importante porque por eso la ciencia es tan central de todo el sistema filosófico, porque es que si no puedes hablar de la ciencia, no puedes hablar de ese mundo. Y ese mundo actualmente es, pues qué sé yo, pero el 80% del mundo. Porque hoy ya sabemos que nuestros estereoceptores, el oído, la vista, etcétera, etcétera, pues están en unos rangos completamente pequeñitos, y que todo lo demás se queda afuera, todo lo demás es hiperrealidad. Es decir, es realidad que está ahí, que está funcionando, pero que no se ve, sencillamente. Ni se ve, ni se oye, ni se percibe, porque está fuera del rango de nuestros sentidos. Entonces, todo ese mundo es un mundo construido por la ciencia. Y todo ese mundo nos afecta, claro, porque nos afectan, pues qué sé yo, pues los virus, las radiaciones ionizantes, mil cosas, quiero decir que por todas partes. Bien. Entonces, por eso tiene tanta importancia la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia no es una parte más de un sistema, no, es que es la parte que nos abre la puerta al 80% de lo que existe. Eso es muy importante tenerlo presente. Y aquí viene lo de la teoría del cierre categorial. El apellido ese categorial es lo peor, es la parte más dura del asunto. Y esto es un poco largo de explicar, pero vamos a resumirlo, no se preocupen, no se inquieten. En filosofía desde Aristóteles, bueno, quizá antes, pero Aristóteles ya de una manera clara, explícita, Aristóteles elaboró una teoría de las categorías, una teoría pues que es muy famosa, que tiene 10 categorías: la sustancia, la cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, el cuándo, la posición, el hábito, la acción y la pasión. Esas son las 10 las categorías que nos estudiamos los filósofos en la facultad.
que son las que aparecen en el libro de categorías de Aristóteles, etc. Las categorías de Aristóteles tenían que ver con la predicación, eran los diferentes modos que había de predicar, eran como las preguntas que uno se hacía, también a veces se pone este ejemplo, las preguntas que alguien se hace para describir una situación. Es decir, cuánta gente o cuántos objetos, qué cualidad tienen, qué relaciones tienen, en qué lugar están, dónde están, etcétera, etcétera, ¿no? Están activos, están pasivos, ese tipo de cuestiones, ¿no? También se habla a veces de si son las preguntas que el juez hace a un testigo en la vista, ¿no? Dónde estaba, en qué lugar, en qué posición, cómo, en qué relación, etcétera, etcétera, ¿no? Y a eso lo llamó Aristóteles categorías porque el verbo kategorein en griego significa precisamente eso, predicar, ¿no? Y las categorías se entendieron siempre como los géneros ontológicos máximos. Los géneros ontológicos máximos. Es decir, si tuviéramos que coger la realidad y dividirla en los géneros máximos, algo así como cuando, por ejemplo, estamos cogiendo el mundo de la biología y lo tenemos que dividir en los reinos máximos, ¿no? Los reinos máximos, por ejemplo, si cogemos la clasificación de Whittaker, la famosa clasificación que habrán ustedes estudiado en el bachillerato, de los 5 reinos, ¿no? El reino de los animales, los vegetales, los hongos, las móneras y las protistas. Esos son géneros máximos, los reinos. Bueno, pues si eso que estamos ahí aplicándolo solamente a lo vivo, ahora lo aplicáramos a toda la realidad, todo lo existente, pues tendríamos unos géneros máximos que serían las categorías. Y siempre se interpretó así, y claro, por eso se tomaba el lenguaje como hilo conductor, diríamos, como de alguna manera, como en el lenguaje tenía que estar reflejado todo el mundo, de alguna manera, todo lo existente, para poderse referir a ello, pues entonces se tomaban las categorías del lenguaje como los géneros ontológicos máximos existentes. Bien. Y esto que voy a decir ahora es la razón. Esto, una vez que se cuenta, parece una tontería, pero claro, como todo, también las leyes de Kepler, cuando se exponen, parecen una bobada. Dices tú, pues para esto no hace falta ser Kepler, pero eso es porque las estás viendo una vez que están ya construidas, Pero hasta construirlas, pues hay que sudar tinta, Entonces, esto que voy a decir yo parece una bobada, pero esta bobada es una absoluta genialidad y una absoluta novedad. No se ha dicho nunca antes, y no podrá dejar de verse así en el futuro, seguro. Es que esto es absolutamente seguro. Es un valor que no puede haber equivocación posible. En el siglo XIV, creo que fue, en el siglo XVI, hubo un fraile que se llamaba Nicolás Bonetti, que era por supuesto un escolástico, que cogió la tabla de categorías de Aristóteles, las 10 categorías, y dijo, bueno, pues si hay 10 categorías, tiene que haber una ciencia que estudie cada categoría. Una ciencia de la cantidad, una ciencia de la cualidad, una ciencia de la relación, otra ciencia de la posición, otra ciencia... Bueno, pues esta teoría de Nicolás Bonetti es justamente la que coge Gustavo Bueno, que es un buen conocedor de la escolástica, y le da la vuelta del revés. La vuelta del revés es decir, no existen tantas ciencias como categorías, como dijo Nicolás Bonetti, sino que lo que existen son tantas categorías como ciencias. Y esa es la teoría del cierre categorial. La teoría del cierre categorial es interpretar las ciencias como los géneros máximos ontológicos, es decir, como las categorías. Y entonces hay una categoría física, hay una categoría química, hay una categoría biológica, hay una categoría geológica, hay una categoría psicoetológica, hay una categoría lingüística, hay una categoría histórica,
etcétera, etcétera. Esas son las categorías, esos son los círculos máximos, esos son los géneros máximos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando nosotros operamos con las cosas del mundo, se ordenan ellas solas en esos cúmulos operatorios. Esa es la razón. Y por tanto, el hecho de que aparezcan esos cúmulos operatorios no tiene que ver con nuestras operaciones. No es un resultado antrópico, sino que es un resultado anantrópico. Tiene que ver con que la estructura de la realidad es así. Es decir, que hay una fisura entre lo físico y lo biológico, hay una fisura entre lo biológico y lo psicoetológico, hay una fisura entre lo psicoetológico y lo histórico-normativo, y esas fisuras son ontológicas, son de la realidad misma, no tienen que ver con el sujeto. Y por eso el cierre de las ciencias es un cierre categorial, que lo que nos está diciendo es cuáles son las categorías ontológicas que hay. Bueno, pues esto que parece una tontería no lo había dicho nadie. Y esto lo dice Gustavo Bueno, y esto va a ser, estoy absolutamente seguro, esto va a ser una pieza de cualquier sistema filosófico del futuro. Ténganlo por seguro. Ténganlo absolutamente por seguro. Es decir, que el cierre de las ciencias, el cierre operatorio de las ciencias, a pesar de ser operatorio, es anantrópico, es decir, no depende del sujeto. Y si no depende del sujeto, nos está informando sobre la estructura de la realidad, sobre la estructura ontológica de la realidad. Y no solamente nos está informando de la estructura ontológica de la realidad, lo cual ya sería bastante, sino que es que además la está constituyendo, que esto ya es otro paso más. Es decir, que cuando nosotros estamos constituyendo el mundo físico-químico, lo estamos constituyendo a través de esa ciencia físico-química, y es así como se constituye, porque no se puede constituir de otra manera, sencillamente, por la propia estructura de las cosas, que son así. Y entonces las ciencias, fíjense, las ciencias no es que describan el mundo, no es que representen el mundo, no es que sean un mapa del mundo, no es que sean un plano del mundo, no, es que son el mundo mismo en marcha. Es decir, el mundo mismo en marcha, en muchas partes de la realidad, solo existe o solo se da o solo es accesible o solo se puede manejar a través de las ciencias. Esa es la cuestión. Y esto, como digo, tiene una importancia central en el sistema filosófico del materialismo, desde luego, pero la va a tener en el futuro en cualquier sistema filosófico, seguro. Y esto es absolutamente original, porque toda la teoría de la ciencia que se ha hecho hasta el momento ha estado dándose de cabezadas contra una pared, intentando aplicar la idea de verdad del sentido común a las ciencias. Y sencillamente no se puede. No se puede, porque la idea de verdad del sentido común es una idea de verdad subjetual, ligada al sujeto. Y las ciencias lo que tienen de característico precisamente es su carácter anantrópico. Entonces, esto es por eso es un giro, es una vuelta del revés, es un cambio, es una originalidad, es una novedad, es una auténtica perla preciosa, una pepita de oro metida aquí en este sistema, y eso es lo que los riojanos tienen que saber acertar a ponerlo en valor. Porque eso es algo que está hecho desde aquí, desde La Rioja, pero que tiene un valor universal. Tiene un valor universal y lo va a tener en el futuro seguro, porque cuando uno empieza a pensar así, es imposible dejar de pensar así, se lo aseguro. Y esa es la marca de las cosas que son verdad. Es decir, de que cuando uno se pone delante de una verdad, se da cuenta de que la Tierra es redonda, es imposible dejar de pensar que es redonda. Y esta teoría tiene absolutamente en su interior la marca de la verdad, se lo juro. Porque cuando uno piensa de esta manera, es imposible luego ver el mundo después de otro modo.
les aseguro que si ustedes han entendido algo de lo que yo he dicho aquí, salen de esta sala con la cabeza ordenada de manera diferente. Estoy absolutamente seguro. Pues eso es todo. Muchas gracias. Ese final, que esa conclusión a la que has llegado, yo he visto también, he leído algún otro concepto que va en esa dirección, conceptos, por ejemplo, la entropía, el desorden, que parece ser que va en contra del orden, un poco en la teoría, ¿no? O las incertidumbres, la indefinición, el Heisenberg, y bueno, a ver, que lo que estamos viendo igual no es la realidad, sino es otra, pues porque lo que ponemos por medio para verlo ya lo estamos distorsionando. Las 2, las 3, las 4 dimensiones, la antimateria, yo qué sé, es decir, efectivamente, que esto es muy complejo, muy complicado, el estudio, el entender la realidad, la naturaleza, que evidentemente que hay que acercarse a través de la ciencia, pero con cuidado, porque no llegamos a casi nada cierto, entre comillas, de cierto. Es una reflexión que he cogido, como te he dicho, pues conceptos de la termodinámica, de la entropía, de la filosofía, de Heisenberg, de, yo qué sé, de la incertidumbre, la indefinición, etcétera, etcétera. No sé si puede ser correlacionar con lo que acabo de comentar, o la teoría del... Mire, pues sencillamente no. Quiero decir que efectivamente hay una parte de la ciencia, la ciencia está en curso, está en marcha, y entonces hay una parte de la ciencia, en la vanguardia de la ciencia, que está en obras. Bien. Ahora, piense ¿usted volvería al sistema geocéntrico tolemaico? Definitivamente no. ¿Usted volvería a la idea de la Tierra plana? Definitivamente no. ¿Usted volvería a la teoría química de los 4 elementos? Pues definitivamente no. ¿Piensa usted que el teorema de Pitágoras se puede falsar? ¿Puede algún momento llegar a ser falso? Pues definitivamente no. Es decir, que es muy fácil poner ejemplos de la ciencia que está haciéndose y decir, bueno, es que no se sabe esto y no se sabe lo otro. Claro, evidentemente no somos omniscientes. La ciencia está en marcha y lo que está en la vanguardia de la ciencia, pues está en obras. Y entonces, pues ahí pues habrá que seguir trabajando. Pero la ciencia que está constituida... Quiero decir que nadie vuelve a ser tolemaico cuando entiende a Kepler y a Newton. Nadie. Nadie vuelve ni siquiera a ser newtoniano cuando entiende a Einstein. Nadie. Eso es imposible. La ciencia está claramente vectorial, es vectorial y es asimétrica. Tiene una dirección y un sentido y no da para atrás. No da para atrás. Hay una ciencia en vanguardia, efectivamente, que es turbulenta. Bueno, pues normal, porque está haciéndose, normal. Es decir, y si usted dice, es que no somos omniscientes, pues claro, por supuesto. Pero eso, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo que fuéramos omniscientes? Eso lo está dando usted, por supuesto. Por supuesto que no somos omniscientes y hacemos lo que podemos. Pero ¿puede usted pensar en un mundo sin la teoría celular? Absolutamente imposible. ¿Puede usted pensar en un mundo sin la teoría de la evolución? Absolutamente imposible. Absolutamente imposible. El que piense hoy fuera de la teoría celular, fuera de la teoría de la evolución, fuera de la teoría de Einstein, fuera de la teoría de Newton, sencillamente no piensa. Sencillamente es irracional, es como los terraplanistas o lo que fuera. Bueno, pues lo sabrá, pero quiero decir que es una cosa folclórica, que nadie se los toma en serio. Quiero decir que, porque faltaría más. O sea que no. Quiero decir que el principio de incertidumbre, por supuesto que no hay nada que... Cada ciencia tiene sus límites, cada teorema tiene sus límites. Por ejemplo, por supuesto hay límites de lo que se puede conocer y de lo que no. Por supuesto, si eso nadie lo niega. Eso nadie lo niega, pero eso no conduce al escepticismo. Todo lo contrario. Lo que conduce es a tener que tener cada vez más claro dónde hacemos pie de verdad. ¿Dónde estamos de verdad haciendo pie y dónde no? Y entonces, por eso es tan importante la filosofía de la ciencia, porque hay que distinguir la ciencia constituida, estricta, probada, de la ciencia que se está haciendo y que, por tanto, está
con el juicio suspendido, diríamos, está expectante, y luego con muchas otras cosas que se hacen pasar por ciencia y resulta que no lo son, claro, por supuesto. Por eso la filosofía de la ciencia es una pieza central, metodológica de cualquier sistema filosófico. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Muchas gracias.